vamos a difundir conocimientos relacionados con la ciencia e historia. Este es un seminario titulado San Francisco de Quito, una aproximación a la ciudad. Vamos a inaugurar este seminario con una primera conferencia que el título es La ciudad, sus orígenes místicos e históricos en la civilización humana, sus propósitos y realizaciones. Francisco Núñez de Largo Proaño, quien es un ecuatoriano historiador, escritor, fue director del Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica y es un miembro activo de la Sección Nacional del Ecuador del IPGH. Quiero comentarles que este seminario consiste en 8 conferencias, una conferencia cada martes de 4 a 5 de la tarde. Para quienes asistan al menos al 75% de las conferencias, vamos a emitirles un diploma de participación avalado por el Instituto Panamericano de Geografía y Historia. Nuevamente, bienvenidos y les dejo con el experto en el tema. Gracias. Bueno, la idea es que podamos intercambiar ideas y enriquecernos mutuamente. Entonces, voy a hablar unos 40 minutos aproximadamente, después un espacio entre 15 y 20 para preguntas, comentarios y para finalmente para una consultoría privada, y que ahora lo estoy haciendo para el público en general, es tratar de entender la realidad de nuestra ciudad históricamente y en el momento actual, con el fin de poder participar activa y cívicamente en lo que es Quito, ¿no? Ser ciudadanos de esta ciudad llamada San Francisco de Quito. Entonces, di una introducción el día viernes pasado a tratar de este seminario y hoy vamos a ver la ciudad, sus orígenes míticos e históricos en la civilización humana. Para comenzar a hacer un ejercicio de desprendimiento de nuestros prejuicios modernos, si queremos abarcar y entender cómo surge la civilización, la ciudad, su desarrollo histórico milenario, tenemos que desligarnos de lo que es el pensamiento moderno. La civilización moderna no es más que una anomalía de estos últimos 2 siglos en la historia de toda la humanidad. El pensamiento positivista, racionalista, no tiene bases típicas de modernidad. Entendiendo esto, vamos a partir de un análisis que no incurra en errores de anacronismo, de interpretacionismo absurdo. Debemos de entender el pasado con los conceptos, las ideas y las visiones de este momento presente, y mucho menos de nuestro momento, porque como reitero, la civilización moderna es completamente anómala, está fuera de la norma de todas las civilizaciones tradicionales. Entonces, ninguna interpretación va a poder calzar para entender lo que es el surgimiento en civilización en torno a ello. Numa Denis Fustel de Coulanges, el gran historiador de las religiones comparadas francés del siglo XIX, hace una clara separación de conceptos entre ciudad y urbe, que para la mayoría de pueblos antiguos era válida. La ciudad era la asociación de las personas, de los ciudadanos, o sea, era la gente que se reunía en torno al espacio físico que era la urbe. Hoy en día tendemos a pensar urbe y ciudad como sinónimos, pero en realidad históricamente jamás fueron sinónimos. Justamente basado en su gran estudio de las 3 religiones indoeuropeas principales de la antigüedad, que son la religión romana, la religión griega y la religión hindú, hace unas conclusiones estudiando todos los documentos de esas 3 indoeuropeas y concluye que la ciudad se origina como una asociación religiosa, o sea, que se reúnen para vivir específicamente hacia ese fin. Y en Roma, de hecho, el plasma esta idea. Roma es un centro ceremonial originalmente, que a lo largo de los siglos se va habitando con gente alrededor y finalmente se convierte en lo que es propiamente una urbe, un conglomerado urbano.
pero originalmente esto se desarrolla solamente como un centro de culto, un centro ceremonial, un centro religioso. En palabras de ese gran otro historiador, Rudolf Otto, lo fundamental para el hombre tradicional era lo luminoso, como diríamos en su término tan acertado, acuñado en el siglo XX, lo luminoso, la es justamente la ciudad o el centro urbano más antiguo descubierto hasta el momento, que se encuentra en Turquía, en la parte sur de Turquía, frontera casi con Siria, 2016, y sus excavaciones fueron llevadas hasta el 2014. Y el arqueólogo en jefe, que era un alemán, llegó a la esto no era un espacio habitado permanentemente, sino que para los pueblos que habitaban cercanos de esto, que se reunían científicas para vincular con lo sagrado. También entendamos la palabra religión no en el sentido que lo entendemos, religión es algo mucho más amplio, vital, fundamental y diario en todos los pueblos de la antigüedad. Habla del concepto de la idea o del concepto de religión cristiana. Ya trasladándonos a nuestro espacio geográfico, a nuestra realidad americana, nuestros mitos también nos hablan de esta vinculación ciudad con lo sagrado, ¿no? Por ejemplo, está el clásico mito de Manco Cápac y Mama Oglio, que todos hemos estudiado en algún momento en el colegio, en la escuela. Y ellos empiezan a buscar un lugar donde asentar el centro del mundo, el ombligo, en este mito axial común a todos los pueblos de la antigüedad, de crear un centro para el mundo. Es una misión sagrada, y bueno, salen de la Agua Titicaca y van ascendiendo hasta lo que se asienta. ¿Qué es el mito? Pero quiero citar, a mí me gusta ser preciso cuando hablo de algunas cosas. El mito para el gran historiador, también de las religiones, Mircea, una realidad extremadamente compleja que podría abordarse e interpretarse de diferentes maneras, a menudo complementarias. El mito contaría en gente sagrada que relatan acontecimientos durante un tiempo primordial, la Edad de Oro, el fabuloso tiempo en el que todo comenzó. En este sentido, el mito cosmogónico es verdadero. La existencia del mundo está ahí para demostrar que el mito sucedió y sucede. El mito de la muerte existe puesto que la mortalidad humana así lo prueba. La realidad histórica, por supuesto, pero sin embargo, fundamenta la existencia propia ya que ahora sería el espacio de Quito. Tenemos este mito recogido por un jesuita en torno a Quitumbe, que habría venido por las costas, después habría subido y hecho un asentamiento. No se sabe exactamente en qué lugar, porque eso no se afirma, ¿no? No hay gráfico, no podemos decir que fue Quito, el lugar donde formó estos pueblos, porque más adelante en el mito, hasta donde está el Rima, que es decir, donde actualmente está Lima, y ahí se asienta finalmente, según ese mito es del antepasado, el mítico, por supuesto, del fundador del Tahuantinsuyo. Pero lo fundamental de este entendimiento, y la real intención de quienes conforman la ciudad, la decisión de una vida conjunta específica es la que lleva a los hombres a formar la ciudad, el físico. Es la asociación de los vecinos, llamémoslo así. Vecinos es un término histórico en el periodo español que se refiere a los habitantes propiamente de la ciudad que tenían derechos políticos. Y los derechos políticos eran sagrados, vinculados al quehacer cotidiano y común de todos. Aristóteles bien definió la política como la decisión de tomar una vida en conjunto. Entonces no hay mayormente política, indistinguiblemente política, como la ciudad. Si alguien toma una decisión política es cuando se deciden reunir para hacer una ciudad, y obviamente después, a partir de esta asociación original, formar el espacio físico que es la urbe. En nuestro caso específico,
No hay evidencias arqueológicas certeras que nos hablen que había un emplazamiento actualmente donde es Quito. Hay, sí, pequeños vestigios arqueológicos a lo largo de las laderas del Pichincha o en los montes como el Huacuitagua o el Chimbía, pero específicamente donde actualmente es Quito, o el Quito histórico, no hay. No hay vestigios, ni huellas, ni evidencias arqueológicas de ningún tipo. A pesar de que se han desarrollado excavaciones por décadas para tratar de encontrar y comprobar eso, pero simplemente no existe. Entonces, ya el origen de este espacio necesariamente va a tener que ser justificado desde el mito. Ya como idea, como concepto, que impulsara después a que otros, como los incas, busquen un acercamiento a estas tierras. Los incas se acercan a lo que ahora es Quito en una conquista nuevamente ¿de qué tipo? No es una conquista de interés económico o de expansión material, que sí va de la mano de lo que están haciendo, pero no es del motimpulso. La conquista del norte del mundo, desde el universo conocido, mal haríamos de llamar al Tahuantinsuyo el imperio inca, porque de hecho el Tahuantinsuyo era el universo de los incas, era el mundo conocido de ellos, como para el romano, su universo era Roma, eso era el mundo para ellos. El mundo para los incas era el Tahuantinsuyo. Y estaban en una guerra sagrada de expansión del eje del mundo y de la conquista de este espacio que ahora llamamos Ecuador, justamente porque aquí atravesaba la línea equinoccial y desde tiempo que en los solsticios no se proyectaba sombra, en fin. Cosa que para los incas tenía una función religiosa fundamental. Con esta intención vienen y van conquistando y van trasladando los centros urbanos incas. Primero a lo que es Tomebamba y después a lo que es Quito. Pero ¿cuál es la idea o el concepto de la urbe? No de la ciudad, de la urbe inca. La urbe inca no es la ciudad europea que vamos a ver ya su desarrollo en un momento más, sino es una idea completamente distinta. Hoy cuando pensamos en ciudad, pensamos en la ciudad en la que vivimos. Es decir, un espacio para vivir, para trabajar, para estudiar, para comerciar, para divertirnos, para desarrollar todas las actividades que hacemos como personas. En cambio, la ciudad inca más bien está más próxima al concepto antiguo de lo que era Roma, por ejemplo. Porque al menos había efectivamente edificaciones, pero no había un conglomerado de personas ahí. Había un templo, o los templos, un cuartel, como diríamos en castellano, o el centro militar, y bueno, lo que se llamaría el palacio, o bueno, el centro donde vivía, no de forma permanente, pero sí transitoriamente el Inca. Esas eran las tres funciones principales de la ciudadela inca, y en este caso de lo que fue asentado en Quito, y cuando la conquista española se produjo, esa era la realidad de lo que había en Quito en ese momento. No había una ciudad al estilo europeo o mucho menos moderno como lo entendemos hoy en día. Había un centro religioso, político y militar, que congregaba sobre todo a la élite militar inca como centro de expansión en su conquista sagrada hacia el norte, y que en fechas especiales congregaba a toda la población aledaña, para las fiestas, para el culto y también para el intercambio comercial, en este caso en lo que sabemos ahora que era la gran plaza que se extiende desde lo que es la iglesia de la compañía más o menos hasta lo que es la plaza San Francisco, que en esa palabra náhuatl o azteca se le dice tianguis, pero el propósito principal de Quito no era el intercambio, eso aclaremos. Vamos a un espacio geográfico distinto, que es en cambio Tulipe. Quito, como sabemos todos, y eso se reiterará en las siguientes charlas, es una palabra de origen zafiki. Zafiki significa literalmente en el medio o en la mitad. Entonces, vinculado seguramente al estudio de lo que es la línea equinoccial, ¿no? Tulipe es el centro urbano más próximo que nos puede dar una idea de cómo puede haber sido, cómo vivían esos pueblos anteriores a los incas. Y al igual que el centro inca, inclusive con mayor connotación, tiene igual un carácter ceremonial, que reúne a las gentes para fechas específicas. La gente no vive ahí, la gente no está sentada ahí permanentemente, vive en el campo, trabaja las tierras, y cada tanto se reúnen en estos lugares para realizar sus prácticas religiosas. Reitero y hago énfasis en este hecho,
para lo que se va a desarrollar posteriormente en las siguientes charlas, porque así vamos a entender qué es San Francisco de Quito. Por eso yo bauticé a este seminario como San Francisco de Quito, no Quito a secas, porque el estudio real de nuestra ciudad es la ciudad española. Agrade o no agrade a muchos, pero la realidad histórica es eso. La vamos a orar, lo que es la idea de la ciudad española. ¿Qué es la ciudad española? Y ahí vamos a empezar a aproximar un poco a lo que es nuestra noción de ciudad actual. La ciudad española, heredera de la ciudad romana, tiene también este origen, esta vinculación con lo sagrado. Cuando Roma se expande por todo lo que es el sur de Europa y la cuenca del Mediterráneo actual, va reproduciendo su naturaleza política y jurídica en el resto de territorios. Cuando llega a lo que es Hispania, hace eso, funda ciudades y funda asambleas entre las ciudades, que serán las bases posteriores de las cortes en un futuro bastante lejano para ese momento, y le dan justamente todas las preeminencias, las funciones y las leyes que tenían las ciudades. ¿Cuál era la primera de estas? ¿Por qué se fundan las ciudades en la Hispania romana? Las cosas de la naturaleza y la lógica de la nación imperio como el romano. De hecho, funda la noción de imperios del romano en nuestra conceptografía occidental, ¿no? Al igual que los incas, con un centro axial en lo que es Roma. Ellos fundan Roma como esta expansión sagrada. Es curioso la visión que tienen cuando Rómulo y Remo fundan Roma y Rómulo comete una falta sagrada a la saltado del surco, que era la barrera infranqueable entre lo que protegía la sagrada ciudad y lo profano. Su hermano lo mata para ver castigado ese pecado, no, pecado no es la palabra, a lo sagrado. Entonces, es curioso, volvemos a lo mismo. El mito es el fundamento del desarrollo de la civilización. Quiero leer una cita textual, porque la mente es frágil. Dice, por algo dice Aunós en su historia de las ciudades que toda creación humana responde a un anhelo religioso. Y este anhelo religioso se va viendo efectivamente en la reproducción de la naturaleza romana en el resto de territorios conquistados. En Hispania fundan estas ciudades con la visión específica de que hagan sus asambleas para adorar al emperador romano. Este es el surgimiento real de los conciliums, que el concilio, como veremos en un tiempo más, se convertirá en los consejos. El consejo, que está es la palabra que tenemos para designar de la ciudad municipal de casi un milenio. Finalmente Roma cae, vienen las invasiones bárbaras. Los bárbaros también, de acuerdo a su tradición indoeuropea, de un origen compartido con los romanos, igual como institución máxima, las asambleas se reúnen y se toman decisiones en conjunto. No tienen una territorialidad como los romanos, porque los bárbaros están trashumantes de un lado al otro. Entonces, al no tenerlo, no es al territorio, pero sí a su pueblo. Por eso hemos visto que cuando en la historia no dicen emperador de Roma o rey de Italia a los francos o a los francos, son reyes de un pueblo en movimiento. Finalmente los bárbaros se civilizan, adoptan las instituciones romanas y se asientan finalmente. Entonces hay esta doble vertiente de la constitución histórica de las europeas, que es la reunión de los líderes para decidir su vida en conjunto. Viene la invasión musulmana en el año todos diciendo mucho de la filosofía y de las instituciones romanas, porque el espacio natural acaba siendo el don de Roma. Entonces hay también una vertiente del lado islámico que consolida y esta tradición milenaria del concilio asamblea germánica, y se me va la palabra. Para eso hay un estudio, de hecho, muy interesante de un historiador
sobre la influencia del municipio árabe en el desarrollo de los cabildos en América. Entonces, con este vertiente, se va formando lo que el condado de Castilla es el gran antecesor de todos nuestros territorios americanos, porque la conquista de América fue España como Estado-nación. Había distintos reinos medievales, y uno de esos reinos medievales, que era Castilla, fue el que llevó adelante la conquista. Pero no nos adelantemos, volvamos. En el concilio de Leonés del año 1020, y cito, comienza a perfilarse el régimen municipal. Este nació como segregación del condado, mediante un fuero por el cual el monarca o el señor entregaban la propiedad de la urbe y de su término a sus habitantes, comprometiéndose estos a guardar lo estipulado y servir fielmente a la monarquía. Esto es muy interesante, porque Castilla, a diferencia de otros reinos peninsulares y europeos, no se caracteriza por una fuerte tradición feudal, como pasa, digamos, con Francia, donde no se entiende el feudalismo, o Aragón, que tampoco se entiende Aragón y todos sus territorios, incluyendo la actual Cataluña, sin el feudalismo. En cambio, con este concilio de León, que después pasa a influenciar las políticas castellanas, que Castilla como una rebelión en contra de León. Reúnen los fueros juzgos, que era la ley visigoda vigente en esa época en León, van a la iglesia de Burgos y queman las leyes. Esa clásica idea que tenemos los quiteños de que la rebelión es una característica quiteña, de hecho es una heredad castellana. Si somos rebeldes porque tenemos un origen y una vinculación histórica, jurídica y cultural con lo que es Castilla. Castilla, de hecho, no se funda como lo hace Asturias, o como lo hace Navarra, o como lo hace Aragón. Se funda por jueces. Son jueces que se reúnen, Nuño Núñez Rasura y Laín Calvo, para darse en un municipio, en Brañosera, el fundamento de su unión política. Esto hay que reiterarlo, Castilla se funda por jueces en un municipio, no por un príncipe en un feudo. Y estos jueces empiezan a aplicar lo que se llaman los fueros. Los fueros son las leyes específicas, autónomas de las comarcas, o de lo que después serán las ciudades, de las villas, de los pueblos. Con el paso del tiempo, Castilla se convierte en un condado independiente del Reino de León, pero que finalmente se convierte en un reino independiente, pero con la fundacional tradición municipal. Se va desarrollando esto hasta que más o menos en el año 1100, entre 1100 y 1200, se empieza a encargar a las ciudades que lleven la tarea de la reconquista. Entonces, son las ciudades que van haciendo la avanzada hacia el sur. Y, por ejemplo, vemos como cuando se reconquista Toledo. Llegan los reconquistadores castellanos, toman Toledo, que hasta esa época era musulmana, y dan 3 fueros distintos a la misma ciudad. O sea, 3 jurisdicciones para las 3 distintas poblaciones que vivían allí. Normandos y al resto de reinos peninsulares. También hay los señoríos, inclusive en los casos de los señoríos que son el mismo. No deja de ser interesante que Castilla es el único reino, me parece, europeo, si alguien me corrige, que tiene las vetrías. Las vetrías son propiamente los señoríos donde sus súbditos pueden elegir a su señor. Es un hecho curiosísimo. Estamos hablando que formaban la comarca del señorío, podéis quién iba a ser su señor. Entonces no es un feudalismo hereditario. Y todo esto porque, por supuesto, al origen histórico romano. Quiero citar, a propósito de esto, sobre el origen castellano en las ciudades. A ver, está acá, me parece. Sí, aquí está. Aquí es. La organización municipal sigue idéntico camino hasta la constitución del populus,
del pueblo, de los pueblos, mejor dicho, en plural, no es el sentido de pueblo abstracto de la ilustración que entendemos hoy en día, sino los pueblos concretos de las comarcas donde habitaban. Y lo mismo pasa en América. Cuando en América se habla de pueblos, no se habla de un pueblo en abstracto, sino de los pueblos, que significa los habitantes del pueblo de Quito, del pueblo de la Cunga, el camino general para todo un espacio geográfico. La organización municipal sigue idéntico camino hasta la constitución del populus, que para el ejercicio de sus derechos actuaba por curias o por tribus, según fueran municipios o colonias, aunque no siempre vence. Y nuevamente, reitera aquí el autor, que es un gran historiador español, Demetrio Ramos, es curioso considerar cómo es el motivo religioso el que abre camino a una organización y al establecimiento de instituciones, cosa que no solo hubo de suceder entre los romanos, sino de importancia en los periodos sucesivos. Para dar vida a la ilusión de unir a todos los hombres por la familia, el comercio y los dioses. Desaparecido el paganismo, el cristianismo trató de suplantar lo mismo, pero ya no eran dioses sino Dios. Este es el primer paso para lo que conocemos como la secularización de la modernidad. Los posteriores, la idea de un solo Dios y la separación de poderes, de un poder temporal y terrenal, pero en fin, eso es para otra charla o otra conversación. Vamos a la idea y al concepto de ciudad, propiamente de los que llegan en este caso a América con Castilla. Que, reitero, en Castilla la tradición municipal es la que es fundamental durante todo el desarrollo histórico en la península y es la misma tradición, la misma jurisdicción municipal la que nos llega aquí. Viene la conquista Caribe, los castellanos, después abarcan el resto del continente, lo que ahora es México, Centroamérica, después vienen a Sudamérica. Y vemos nuevamente que en América pasa exactamente lo que había pasado anteriormente en Castilla. Se expande la naturaleza jurídica y política. En términos históricos correctos es la dilatatio Christianitatis, la dilatación de la cristiandad. Es la reproducción exacta de lo que era Castilla en América. Reiteremos, un reino medieval, no un estado-nación llamado España, que ve una expansión más allá de sus mares a un espacio geográfico que no será América, porque América es un invento conceptual e ideal europeo, desde el nombre hasta la concepción del continente como tal. Al principio no nos olvidemos que se pensaba que habían llegado a Asia, al este del Asia, pero después obviamente se dieron cuenta que era otro continente. En Cuba, en la República, lo que ahora es de la República Dominicana, la isla española, Santo Domingo, se fundan las primeras ciudades y se fundan las primeras ordenanzas, las ordenanzas de Cáceres, que regulan esta vida municipal y que a diferencia de lo que pasa en la península con Castilla, aquí no se van a reproducir señoríos, exceptuando 4. Son el Ducado de Veragua, el Marquesado de Moctezuma, de Tlaxcalteco, perdón, y acá en Sudamérica el de Santiago de Oropesa, cerca del Cusco, y se me va otro nombre, el de México. Son los únicos 4 señoríos plenos. El resto son, la constitución de la monarquía española de América es basada en los municipios y en sus jurisdicciones. ¿Qué pasa el 28 de agosto de 1534? Se funda San Francisco de Quito en lo que son las cercano a las orillas de la laguna de Colta, cerca de Riobamba, y se ordena que Sebastián lo funda Diego de Almagro con Benalcázar, entre otros conquistadores, y ordenan que se haga el asentamiento de la fundación. Y finalmente Benalcázar hace el asentamiento de la fundación el 6 de diciembre de 1534 en el emplazamiento actual de lo que es Quito. Que, como sabemos, la plaza de la fundación es de Almero, donde está el monumento a Benalcázar. Entonces, el acto fundacional de la urbe, como la entendemos hoy en día, no el 28 de agosto, porque el 28 de agosto se funda la ciudad, pero el 6 de diciembre es el acto fundacional. ¿Por qué? Porque se apertura el cabildo, se apertura la institución, el consejo, el ayuntamiento, el concilium latino, que los decimos un sinónimo histórico, si se quiere equiparar de alguna manera para entender con lo que hoy en día sería ciudadano, y le da personería jurídica a la ciudad, a la asociación, a la reunión de las personas que estaban en ese momento. Y efectivamente hacen el asentamiento el 6 de diciembre, el cabildo se funda, que es la institución
vigente más antigua del actual territorio del Ecuador, porque el municipio de Quito sigue existiendo hasta el día de hoy. 480, ¿cuántos años? Bueno, vamos para los 500. Y hacen el emplazamiento para empezar a crear la urbe, el espacio físico. Se reparten los solares, se dispone que se debe fundar una iglesia, que se debe fundar la Casa del Cabildo y la resto de ubicación de, ¿cómo es? El resto de casas bueno, de edificaciones particulares. Eso es muy claro entenderlo, porque a partir de ese momento nuestra vida como ciudad, como la vivimos hoy en día, comienza. Es verdad que existe una tradición milenaria de nuestros antepasados y nuestra tradición indígena, pero igualmente tenemos una tradición milenaria de nuestros antepasados europeos. La tradición municipal de Castilla, nuestra tradición histórica y jurídica, es igual de milenaria. Cuando llegaron a América y cuando ya se produjo la independencia, ya había más de 1000 años de historia. Actualmente tenemos más de 1200 años de tradición directa de Castilla. Y ni hablar de la tradición romana que nos remonta a más de 2 milenios y medio atrás. Esto es fundamental para no caer en sesgos, para no caer en confusiones ni equivocaciones y entender lo que somos actualmente como individuos y como colectividad. Finalmente, para desarrollar los 2 puntos finales de esa conferencia, la ciudad como entidad política natural y la ciudad como comunidad. Yo titulo en mi último libro, y eso lo desarrollaremos a profundidad en una de las próximas conferencias, que Quito fue una ciudad-estado. De hecho, el análisis histórico preciso de todas las ciudades de lo que fue la monarquía española en América, a veces llamado erróneamente en un término no histórico imperio español, nos demuestran que son las ciudades los centros de expansión y de autogobierno que duran por 3 siglos. ¿Cuáles eran potestades de las ciudades? No solamente regían su espacio urbano propio, sino 5 leguas alrededor. 5 leguas es una cifra bastante inexacta, irregular, porque para los castellanos una legua era el tiempo que te demorabas caminando 1 hora. Entonces, ¿cuánto era eso? Porque había gente que por ahí caminaba más rápido, más lento, pero bueno, la jurisdicción de las ciudades es 5 leguas y las ciudades capitales, además de esa jurisdicción natural, tenían también primacía sobre las demás. En este caso, Quito tenía primacía sobre todo el territorio de la administración de la provincia de Quito, el reino, que después se reguló bajo lo que se llamó la audiencia, que es una institución para regular el gobierno de la provincia de Quito. No son las mismas cosas. Es como la provincia de Pichincha y la prefectura de Pichincha. Y a la vez en América había ciudades que tenían primacía sobre todas las demás ciudades de Cusco y México, o Tenochtitlán, por haber sido la capital de los aztecas. Y Tenochtitlán era la ciudad más importante en el regulamiento jurídico español, ¿no? La ciudad de primer voto, como dicen las leyes de India, la ciudad que podía convocar a cortes, o sea, que podía llamar a congresos y asambleas de todas las demás ciudades, como era en la Edad Media en Castilla, para tratar todos los asuntos tocantes a su política. Se hicieron pocas cortes en América. ¿Por qué? Porque las cortes finalmente naturales, los parlamentos natos de América eran los cabildos. Los cabildos, está comprobado documentadamente, que el poder estaba en manos criollas por completo. Y no solamente eso, sino que también lograba legislar a nivel de la monarquía, a nivel imperial, que es el caso más conocido de esa legislación, que no es el único, que es literalmente por de Iñaquito. Los españoles y los primeros mestizos y criollos quiteños en contra de los rebeldes gonzalistas. Y Bernaldo de Quirós, se me va el nombre, solicita al rey que nos dé el título de muy noble y muy leal y de ciudad. Ahora para nosotros es algo muy simbólico el tema de ciudad, pero no, en esa época esos eran títulos efectivos con justificaba que Quito como ciudad y como muy noble y muy leal tenía derechos, tenía obligaciones, tenía una jurisdicción especial. El rey obviamente. Y creamos legislación directa a nivel de la monarquía desde Quito. Pongo ese ejemplo porque este será el más conocido. Actualmente se ha comprobado, un historiador estadounidense lo publicó hace poco en el Historic Latin American Journal, la capacidad directa que tenían los súbditos de la corona de solicitar al rey medidas
que les interesaba para sus propósitos. Y en el 94% de los casos, me parece que es la cifra que llega a consolidar, el rey las concedía. O sea, había una legislación directa. Imaginemos hoy en día que yo como Francisco tengo una necesidad y mando al Congreso, a la Asamblea Nacional del Ecuador, para que me saquen una legislación que me permita hacer algo que yo quiero. Obviamente se me van a reír, me van a decir, bueno, o sea, señor, usted va a tener que tener alguien que le apoye y un grupo alrededor y un partido y presión y, por supuesto, dinero, ¿no? Porque la política nuestra se mueve con dinero. Y lograría que yo, como persona particular, la Asamblea Nacional de este país o un Congreso de cualquier otro país apruebe una ley. Sin embargo, en esa época se legislaba a nivel no solamente de ciudades, sino a nivel de vecindad, no de ciudadanía, porque el concepto de ciudadanía es moderno. No deja de ser llamativo y sorprendente esta vinculación directa con el poder y con la capacidad de crear normas y leyes de acuerdo a las necesidades de todos los súbditos de la corona de Castilla en América. Esta es la entidad política natural, esta es la ciudad como comunidad, esto es lo que hoy en día nos parece algo tan extraño. Nos parece tan extraño porque hay una completa desvinculación entre la institucionalidad política y pública y nosotros, los habitantes o los ciudadanos de Quito. ¿Quién de nosotros se siente representado actualmente en el municipio, en el cabildo, mejor dicho, en la institución del municipio de la ciudad? ¿Quién se siente representado en las acciones políticas que lleva adelante este municipio? ¿Quién de nosotros puede acudir, aunque haya esa institución en el municipio de la silla vacía para que el consejo, reunidos los concejales y el alcalde, que es el presidente del consejo al final, por obligación tienen que recibir a los ciudadanos y eso está ahí? En la práctica no se lleva a cabo también porque hay un desinterés de la parte ciudadana y porque también muy poca gente está informada de eso. Pero por cierto, esa institución también es de heredad castellana. Al adquirir conciencia de esta noción histórica, de este pasado, vemos que la participación política ha disminuido actualmente, curiosamente, cuando vivimos un tiempo de democracia. El ciudadano, efectivamente, es el que habita, el que vive y participa de la ciudad. Vivimos y habitamos aquí, pero no participamos de lo que es la ciudad. No podemos decir que somos ciudadanos. Un ciudadano de la antigüedad, así hubiera, aunque sea participado del festival religioso para que le convocaba la unidad original de la urbe, participaba efectivamente de lo que era la ciudad. Hoy en día nosotros, además del voto que ejercemos cada 4 años, ¿qué otra participación directa tenemos con la ciudad? Con la ciudad actual. ¿Qué pasaba en San Francisco de Quito hace 2 siglos y medio, hace 3 siglos? Increíble, llamada el Cabildo Abierto o el Consejo Abierto. ¿Qué era el Consejo Abierto? Era una asamblea general de todos los vecinos de la ciudad, donde el municipio dejaba sus funciones en que todos los vecinos decidieran por ellos. En nuestra vida histórica, como parte de la monarquía española, el Cabildo Abierto funcionó muchas veces, incluyendo en la época de la independencia, cuando un 6 de septiembre de 1809, por ejemplo, se convoca un Cabildo Abierto y el Cabildo deja en la decisión de todos los vecinos tomar una decisión en relación a la Junta del 10 de agosto de 1809. Por cierto, que el Cabildo Abierto, que era la mayoría de vecinos que estaban presentes, que obviamente Quito en esa época era una ciudad tan grande, si no hablamos de unos 20.000 habitantes, no era tan difícil. Igual es un número considerable, 20.000 habitantes, que de los cuales habrían asistido, no todos, pero la mitad. Mejor dicho, reprueba la Junta del 10 de agosto y recae justamente en lo que se entiende desde tiempos medievales como la soberanía compartida entre el Estado llano a través de las ciudades y el monarca. Porque hay esta idea de la monarquía absoluta, que el rey hacía lo que le daba la gana, y acá la gente se dejaba hacer lo que le daba la gana, pero no era ni mucho menos así. Y reitero, curiosamente en esa época monárquica, no democrática, había libertades y había más participación política directa en las instituciones políticas de las ciudades, por ejemplo, que lo que vemos hoy en día. Que nos sirva esto para reflexión, para avanzar en el seminario y para plantearnos el futuro que queremos todos para nuestra ciudad. Nada más, muchas gracias. Doy paso a las preguntas, inquietudes, comentarios que puedan tener. Gracias.
Bueno, yo quería hacer un par de precisiones. Creo que hay, digamos, en tu lectura, de suerte que te presentaron como un hispanista, yo también soy historiador, soy historiador, y de momento comparto las críticas que haces a la democracia, pero creo que la trayectoria histórica que haces debe ser una precisión. La conquista española se hizo, la conquista castellana se hizo, y creo que esta precisión es importantísima y recomiendo la lectura como fuente a Jorge Cañizares Guerra, que es un ecuatoriano historiador maravilloso de la Universidad de Austin, mediante contratos, es decir, el desarrollo de este acto brutal de conquista, de este acto militar brutal de conquista, le hicieron empresas privadas, ¿no? Así es. Privadas. Yo creo que esa es una realidad que hay que tener vigente y presente para no idealizar tampoco lo español, es decir, lo castellano. Creo que es fundamental y es bueno reconocer nuestra herencia española. Creo que esta precisión que hace sobre el no autoritarismo tal vez de la corona, sobre todo en momentos, digamos, no en el espacio de los Borbones, no en la Reconquista, pero sí hay una construcción de un barroco, que ese es el nombre que se le ha dado a la historiografía ecuatoriana. Y otra cosa que es súper importante para no dejar de ver lo indígena dentro de Quito es que entre el 28 de agosto y el 6 de diciembre lo que hay es una consolidación militar de la toma, posesión de Quito, es decir, pueden hacer el trazado de Quito después de apagar esta especie de guerra de guerrillas que se dio alrededor de la ciudad. Hago estas dos precisiones, podría ser más, digamos, en términos de que se visibilice más bien a Quito como una ciudad diversa, que incluye lo español y que tiene momentos importantísimos de desarrollo, ¿no? O sea, en la misma colonia el mercado de Quito era el segundo más grande, solamente de Potosí. La ciudad es honesto y es correcto reconocer lo español, pero es honesto y es correcto reconocer la brutalidad de la conquista como empresa privada, es decir, una de las cosas es demostrar que Cortés gana militarmente en Tenochtitlán y esa zona y pierde en juicios, es decir, en procesos legales, buena parte de sus posiciones y después acaba sin nada. Hernán Cortés, gran conquistador de Tenochtitlán. Tiene un peso impresionante el tema jurídico, un desarrollo también, si quieres, el tema jurídico para Castilla. Tiene las primeras oficinas del mundo, no son Canary Wharf, sino son estas situadas en Sevilla. Claro, entonces, la Casa de la Contratación. Exactamente. Entonces, creo que hay un esfuerzo enorme en este momento en la historiografía por reconocer en términos de ciencia, de portentos científicos del Imperio Español. Tienes dos momentos impresionantes, pero creo que eso no debe de ninguna manera dejarnos de ver los otros lados del asunto, ¿no? Creo que eso es importante y por eso me había centrado en estas dos precisiones, pero se podrían hacer varias para poder reconocernos en contradicción, en tensión, no como esencias absolutas, sino como un montón de fuerzas que siempre han estado ahí presentes, ¿no? Gracias. No, de hecho, sí, por supuesto. Bueno, muchos de esos temas se van a tratar en las 7 conferencias que todavía tenemos por delante. Esta es apenas la primera sobre los temas específicos de estos para ubicarnos en el contexto de lo que se va a desarrollar las demás. Y por supuesto que no se trata de ocultar ni de no visibilizar nada de nuestra conformación histórica. En el caso específico de la ciudad de Quito, sí hay que entender que es una institución de origen español. Que eso, lo español, no excluye lo indígena, no excluye lo prehispánico de ninguna manera. De hecho, bueno, eso vamos a tratar más adelante en otra conferencia, pero estaba la República de Indios, están los pueblos de indios alrededor de Quito, porque San Francisco de Quito se constituye como ciudad española, y existen otro tipo, lo español, no lo veamos, que eso es otro craso error actual, moderno, verlo como algo biológico, porque según la misma regulación histórica de España, lo español es estructural y cultural. Por ejemplo, un hijo mestizo biológico de un conquistador con una mujer indígena no era mestizo, no era el mestizo, concepto posterior que se adopta para precisar lo biológico, pero para todos los fines legales, y eso las leyes de India lo aclaran perfectamente, es español.
De hecho, algo que sorprenderá a muchos de los conquistadores de Sudamérica son mestizos biológicos, que ya habían venido de lo que ahora es México y el Caribe, ¿no? El Río de la Plata, todo lo que es el Río de la Plata se hace prácticamente por una totalidad de conquistadores mestizos biológicos, pero español, cultura y de todo. Ellos no, o sea, tenían sangre indígena, 50%, pero para todos los fines legales incluidos eran españoles. Pero sorprende porque la gente no asocia a que había un componente mestizo en la conquista de América del Sur. El gran conquistador de Venezuela, Fajardo, es un mestizo, con total, o sea, 50-50. En fin, eso en relación al punto ese. Bueno, por supuesto, a Esguerra lo ubico, lo conozco, profesor de la Universidad de Austin. Y en el tema de lo privado, eso también hay que tener muy claro, porque a veces puede ser confuso para nosotros entender las instituciones del antiguo régimen. En el antiguo régimen, al igual que en los incas, no hay esta división moderna de lo público y lo privado. Es una cosa propia de la Ilustración y posterior. Esta visión que ahora tenemos que sí, existe lo público, el espacio público, y existe lo privado, así como que salimos de acá a la calle y ya no hay vinculación entre lo que está de acá afuera, eso no existe. Y el que haya habido las empresas, por supuesto, que eran privados de la conquista, que los romanos también actuaron en ese mismo sistema. Por ejemplo, cuando Julio César conquista la Galia, fueron una empresa privada para reunir los fondos y el ejército, y hace una empresa privada suya y conquista la Galia de forma privada, que no excluye del propósito público de Roma, porque lo hace para Roma, como los conquistadores lo hacen para la corona de Castilla. Entonces, eso es complejo porque no hay esta visión positiva del derecho como hay hoy en día, sino que las instituciones muchas veces se superponen hasta de forma transversal. Entonces, ¿dónde acaba lo privado y dónde acaba lo público? Cuando es verdad que hace una empresa privada para la conquista, pero fundan cabildos, que el cabildo es público. Entonces, eso hay que entender, porque eso a nosotros nos parece inconcebible, pero en la antigüedad era de otra manera, no había estas divisiones así, compartimentos de estancos, como lo entendemos hoy en día. Y el otro, se me va, perdón, ese. Quería hacerte un par de aportes más. En efecto, esto que dices, la sucesión de estos contratistas a la corona era impresionante, aun cuando no les tenían que dar cuentas, les daban cuentas y se sujetaban de una manera que hoy admira a su vez ese trabajo, también el trabajo organizado. Lo que te y era parte de la ciudad española, la nobleza inca, porque digamos, no fue solo años patrimoniales, ellos participaban del sistema de encomiendas y del sistema de ¿cómo se llama?, de dones de la corona, ¿no? Entonces es súper importante, y las administraciones indígenas bajo sus normas sometidas digamos, al sistema jurídico español. Claro, la República de Indias. Exacto, la República de Indias. Todos esos matices son porque nos permiten reconocernos en un origen múltiple, ¿no? O sea, en un origen, digamos, esto que te decías tú es cultural, el tema de la académica no es ni biológico ni racial, todo racial es un tema cultural que se acabó imponiendo en una dinámica de sangre y fuego, pero también en una dinámica de concesiones, o sea, de negociaciones. Sí. No nos olvidemos, por ejemplo, en Quito, cuando entran los conquistadores, los zambisas, los pillajos, es más, se alían como en Alcázar en contra de los incas. ¿Por qué? Porque Rumiñahui les había matado a 4.000 en Pomasqui, entonces era obvio, y los cañaris ni hablar, en fin. O sea, muchas gracias por tus comentarios, me parecen muy enriquecedores, y justamente de eso se trata, ver nuestro pasado en la amplitud, y ver todos los matices que hay dentro de eso para así entender mejor lo que está pasando ahora. Así que buena hora y gracias. Y ojalá sigas viniendo porque ya digo, son 7 conferencias más y vamos a seguir tratando. Ahora era esta para el contexto de lo que viene. Solo para imaginarnos que esto es la escuela quiteña, por ejemplo, esta forma de barroco no existe en ningún otro lugar. Hay formas de barroco en Europa, hay formas de barroco en México, sobre todo hay un barroco magnífico de la Virgen de Guadalupe, pero el mismo, el nivel de exactamente, y es además proveniente de esta forma de relación que tenían, que no era de exclusivo sometimiento, sino de negociaciones, de escamoteos, de un montón de cosas que acaban generando una cosa que es de un nivel de sadismo y crueldad impresionante, pero es única. La escuela quiteña es única y es un barroco único. ¿El barroco qué significa? La mezcla de
O sea, la posibilidad de convivencia de varios mundos estéticos en una sola cosa, ¿no? Más por resumirlo de una manera. Sí. Entonces, eso te da muestras de que había una presencia, o sea, en la escuela que tenía así con claridad, rostro indígena, simbología indígena, que no es que desapareció todo eso, sino que encontró caminos para ser expresado dentro de este gran marco, que al menos hasta los Borbones fue un marco súper permisivo. O sea, lo que decía del rey dando dones fue una cosa impresionante. Entre le llegue plata al rey, ellos estaban felices y dejaban que la gente aquí un poco se organice como le dé la súper importante. Muy bien, gracias. Sí. Gómez Jurado también habla sobre el tema de Quito, ¿no? Quito como toda la historia que tiene desde el tema de los cabildos. Y Quito también está siendo olvidada también desde un lado de apropiación de nosotros los quiteños, como tú decías en su momento, y es por la falta de conocimiento que tenemos en nuestra ciudad. Por ejemplo, en estos días vamos a celebrar el hecho de que el mismo rey de España, Carlos V, junto con su madre, Juana la Loca, nos dan ese ilustre de la ciudad de Quito, o sea, como ciudad, hablan ya de ciudad de Quito, y se hace el famoso escudo de armas de la ciudad, que antes lo teníamos tan bonito en el ejido, y ahora ya no existe. Con los foquitos y todo, cuando los hijos eran chiquitos, uno les decía a los estudiantes, miren, ahí están los escudos y ahora ya no hay. Y lo quitaron, y a nadie le importa. Entonces, también nos hemos olvidado de lo que es la iconografía, el significado que tiene cada uno de los símbolos que forman parte de nuestra ciudad. Entonces, cuando nosotros estamos olvidando eso porque nos han dado más importancia a la matemática, a la física, a la química y a las ciencias sociales, se le ha relegado como el patito feo que no importa porque todo es un cuento, también hemos ido perdiendo poco a poco lo que es el ser parte de la ciudad y del país. Porque antes sí nos daban ética, nos daban cívica, nos daban moral y los símbolos patrios eran importantes. Y tú debes recordarte el momento en que quien hizo que nuevamente seamos orgullosos de cantar el himno nacional fue un colombiano, el Bolillo Gómez. Ahí hizo que sí, ahora sí, el fútbol. Pero de ahí, este evento, discúlpame que yo pensé que íbamos a estar en el salón inmenso y que íbamos a estar muchísima gente, pero tú te das cuenta que estamos contadas las personas que estamos aquí. Y hay muchos eventos que también hace el Banco Central en torno a esto, 10, 15 más. Y es también por el importismo que está habiendo respecto al tema de la ciudad. Claro. Tú ves como, oye, se siente orgullosa de su ciudad, hay unos grafitis. En cambio aquí es, que acuérdate que hicieron un libro de los grafiteros. Y que bueno, ¿no? La pared está limpia y dice ahí, tiene su pared no sé qué, que cada vez que la limpia, a mí me gusta rayar. Entonces, vamos a la parte histórica. Yo pensé que tú ibas a hablar más de la parte prehispánica. Eso en la siguiente charla. Ya, porque la siguiente charla de la parte prehispánica. Con mucha frustración. No tengo aquí el tema de la parte, pero la siguiente es sobre la parte, solo sobre la parte prehispánica. Claro, la siguiente charla. Nos habla mucho del tema de... Este era específicamente sobre el origen de la ciudad, sobre lo que es la ciudad para entender lo que se va a desarrollar después. La segunda conferencia es exclusivamente sobre la parte prehispánica. Y la defensa de los indios que hace Bartolomé de las Casas es increíble, porque esa misma defensa el rey de España acepta. Cuando viene el virrey en contra de los encomenderos, vemos que Vasco Núñez de Vela es asesinado aquí porque él está diciendo que ya los encomenderos no tienen que seguir haciendo las barbaridades que estaban haciendo en este territorio. O sea, si hay una defensa a los habitantes, aunque desde muy lejos, pero se aceptó las denuncias que hacía el padre Bartolomé de las Casas. Claro, las leyes nuevas. Bueno, muchas gracias. De hecho, sí, o sea, el gran problema, y de hecho mi razón para iniciar este ciclo de conferencias de manera de seminario es promover este tipo de debates y este tipo de inquietudes dentro de la gente para poder estar claros con un problema que tenemos enfrente, ¿no? Que es la próxima administración de Quito, porque estamos a puertas de unas elecciones. Y yo soy un gran defensor, como lo dije en la presentación de la semana pasada de esto, de que los historiadores y los pensadores en general y los estudiosos y los científicos de las ciencias sociales deben participar activamente de lo político. Esto es un acto político. La gente cuando habla de política a veces se espanta y dice, ay no,
¿Por qué? Porque si se reduce a lo académico o a lo academicista, no trasciende, ¿no? Y ese impacto queda en nada. Y ahí es darle una tertulia para 4 expertos que sí, debe ser muy interesante, pero que su función primordial, que es la de llegar al espacio ciudadano, no se concreta. Entonces, en relación a eso, bueno, ahora que estamos aquí reunidos y que ojalá la próxima sea más gente, no va a ser aquí, va a ser en el auditorio de la librería François Huttard, así se llama, del IAN, en la plataforma financiera, al extremo norte de la plataforma y abajo, porque es más grande y parece que va a haber más gente. Y entender que Quito justamente está atravesando una crisis política e identitaria. Y cuando me refiero a político, tenemos que quitarnos del cassette de que lo político es lo electoral, o que es lo político vinculado a los movimientos políticos. Lo político somos todos nosotros. La política ciudadana es lo que estamos haciendo ahorita. Y cuando digo que es un problema de identidad, justamente es las referencias que tenemos como quiteños para ser capaces de seguir tomando esta decisión de vida conjunta, que es la ciudad. O sea, si estamos en Quito, valga lo que hice la aclaración al inicio, que el motivo fundamental es lo luminoso en la gente. No estoy invitando, puede haber gente que es atea y demás, pero que hay una visión particular de lo que es la identidad. Y al tener esa visión particular hay arraigo, y al haber arraigo hay pertenencia, y hay preocupación por el entorno, y hay respeto, y hay un montón de otros principios que sirven como parte de la acción política. Pero si no hay nada de eso, tenemos una ciudad sin alma que un tecnócrata cualquiera, o pseudo-tecnócratas como los que acabamos de tener ahorita en la alcaldía, se apropian del municipio y hacen lo que les da la gana y nadie dice nada. Pero si hay identidad, si hay pertenencia, como me pasa a mí, o sea, que yo no puedo hacer mucho porque no tengo recursos económicos, ¿no? Pero tengo mi pensamiento y tengo mis estudios, además, y al menos puedo hacer este tipo de cosas, ¿no? Para decir, bueno, parece que tenemos que recuperar esta pertenencia, esta identidad, este orgullo quiteño que antes teníamos, para en base a eso poder reclamar algo a las autoridades y decir, ¿saben qué? Esto no es así, pero por tal razón. No es así simplemente por las cosas evidentes que cualquier tecnócrata puede darse cuenta. Si no, queremos una ciudad, sí, que sea administrada, entre comillas, de forma específica en cada una de sus necesidades, o queremos una ciudad con alma. Queremos una ciudad con alma, en el sentido de esa identidad colectiva. Debemos preocuparnos de estos temas y profundizar. Y yo pienso que el próximo alcalde, sea quien venga, debería tener como un eje fundamental de preocupación este tema, como se tuvo antes. Quizá de manera hasta didáctica, porque ¿cómo se llega hoy en día a 3 millones de personas? Si no es a través de medios de comunicación masivos y demás. Pero debería tener, porque cuando se empieza a solucionar eso, se van a arreglar muchas otras cosas. Cuando hay arraigo y pertenencia, ya no boto basura en la calle. Ya me preocupo de los espectáculos públicos, de los eventos que hablan de la ciudad. Ya me preocupo para ver la propuesta concreta de un candidato y saber qué está proponiendo en estos ámbitos de la ciudad, ¿no? Y no solo voto porque me cae mal el otro y le voy a castigar y ahí está, le castigamos al otro y ¿qué nos pasó? Entonces, es un tema reflexivo, ¿no? Perdón. Un par de más preguntas o comentarios y podemos concluir. Sí. A ver, yo soy cubana. Llevo casi 4 años aquí en este hermoso país. Tengo un gusto estar con ustedes. Soy ingeniera geodésica. Me invitan aquí a la conferencia, pero no voy a poder venir a ninguno. Yo pienso, ¿no? Como estoy de acuerdo con la señora, por ejemplo, si la conferencia es en base a los políticos sociales de surgimiento de la capital del país, o es muy importante para el país, deberían de tener algo iniciativo como un símbolo patrio. Por ejemplo, he estado hablando de un escudo. Yo también di clases sociales aquí. Clase directamente social. Por lo menos no sé, tener un escudo. Es para mí que opinión, si alguien, discúlpeme que yo traiga un escudo. Normalmente yo veo que se canta el himno nacional. El himno nacional es algo simbólico en todos los países, es algo muy patriótico, ¿no? Entonces, vine porque quiero conocer más del país, conocer de Quito, vivo aquí, etcétera, y entonces, era mi opinión. Si van a hacer una conferencia, por lo menos que pongan en un salón amplio un escudo nacional o una bandera, o no sé, un símbolo
de la capital. Muchas gracias. La próxima semana tenemos un escudo de Quito y cantamos todo el himno a Quito. Para mí, no sé. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta, inquietud, objeción? Va a haber el nuevo museo del pasillo, ¿no? Ah, no sabía. Sí, están preparando y supuestamente van a hacer el antiguo banco. Interesante. Veamos qué sucede. Yo, o sea, para terminar, porque creo que no hay ninguna otra pregunta, pienso que a los próximos candidatos a la alcaldía, toda la gente que está interesada y preocupada de la ciudad, se le debe exigir un programa cultural. Un programa cultural preciso sobre lo que quieren hacer con la cultura en Quito. Y la cultura no son los conciertos de fiestas de Quito, por cierto, no solamente. Entonces, digo, es una de las preocupaciones, tareas primordiales que deberíamos enfocarnos a la hora de decidir por quién vamos a apoyar o por quién llegáramos a votar en la política, y esta charla es parte de eso. Es para tener claro, ¿no? Porque si hay gente que solo nos habla de las carreteras, de las calles, del alcantarillado, de la basura, que está bien, pero el tema no va por ahí. Podemos tener mejor sistema público, pero si seguimos con la misma actitud frente a la ciudad, esto no va a mejorar. Bueno, muchas gracias. A las 4 de la tarde estamos en la librería François Hutar, en el IAM, ahí en la plataforma financiera, para continuar con la segunda conferencia de 8. Buenas tardes.